Noticias de Bolivia de hoy 15 de octubre. Lima. No hay ninguna posibilidad de que se pongamos este proyecto de ley. Después de que el gobierno anunciara el retiro del proyecto de ley 218 o ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, precisó que no hay ninguna posibilidad de que esta norma vaya a ser tratada en un futuro próximo. Esta forma que se ha definido en el gobierno nacional, que ha anunciado la ministra de la Presidencia, y es una decisión definitiva que va a generar un proceso, entendemos, de consenso y de trabajo dentro de nuestra Asamblea Legislativa, que finalmente permita despejar todas las preocupaciones que tenía el pueblo boliviano, indicó Lima en el programa Que no me pierda. Por lo tanto, la decisión del gobierno del presidente Arce es retirar el proyecto y no volver a considerarlo. No hay ninguna duda ni posibilidad que le quede claro al pueblo boliviano que se pongamos este proyecto de ley, agregó. Un aspecto que tenemos que asumir por responsabilidad como gobierno es cumplir este documento que recoge las 40 recomendaciones de la GAFI para ser muy eficientes en el combate global a este crimen, manifestó el ministro. Áñez denuncia que impiden que Amparo Carvajal la visite, pero permiten que desconocidos irrumpan en su cuarto. La expresidenta Yanine Áñez denunció este viernes que el régimen penitenciario impide que Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la visite. La ex autoridad realizó la acusación mediante una carta en la que sostiene que una persona supuestamente de la Oficina de Derechos Humanos ingresó sin consentimiento al espacio en el que permanece en la cárcel de Miraflores, en La Paz. Ayer presenté una carta de queja porque ingresaron hasta la habitación que ocupo sin mi consentimiento a una persona que no conozco, supuestamente de la Institución de Derechos Humanos del Beni, sostiene la exmandataria. Ayer mismo, en horas de la tarde, ingresó al penal la señora Amparo Carvajal, representante de los Derechos Humanos de Bolivia, para tener una entrevista con mi persona. Áñez denuncia a la directora de ese penal, Maribel Bazenechea, porque se están vulnerando mis derechos de recibir a representantes de instituciones que velan por los derechos humanos de las personas. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en la Federación Andina de Choferes, y es que este sector va a sostener un ampliado donde van a determinar si levantan o no el paro que estaba convocado para la próxima semana en contra de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, misma que ha sido retirada la jornada pasada por autoridades de gobierno. Don Víctor, muy buenas tardes. Definitivamente, así como en este caso se ha determinado un paro de 24 horas totalmente contundente, nosotros de la misma manera estamos convocando al ampliado ya para que de una vez por todas el ampliado determine, en este caso después de un informe amplio que se vamos a dar los ejecutivos para poder necesariamente determinar. Hay una ley pendiente todavía que se ha manejado, la 386, ya está en la Gaceta Oficial y demás, y si va a ser en este caso en la afectación directa a nuestro sector, seguramente tomaremos el recaudo correspondiente. Caso contrario, estuviéramos levantando el paro tal cual en su momento se ha anunciado. De tal manera significa que hace una lucha fuerte, creemos que no salimos victoriosos, pero también creemos de haber defendido a nuestros compañeros de base, a los hermanos que transitamos en nuestra patria Bolivia. Definitivamente eso es una satisfacción para nosotros porque nuestros gobernantes por fin han entendido de que estaban haciendo daño a nuestra población. ¿Considera usted que ha sido la mejor determinación que ha podido asumir el gobierno? Consideramos que sí, porque finalmente ni su propio ministro de Economía ha sabido explicar necesariamente el contenido mismo de lo que se venía dentro de este proyecto. De tal manera creemos que Bolivia puede tal vez al menos respirar por lo menos algo tranquilo, porque finalmente se ha determinado y levantar y quedar sin efecto precisamente esta ley. Solamente decimos a nuestros gobernantes de que no nos equivocaremos, no haremos de que nuestro pueblo reaccione de esta manera. El ministro de Gobierno, Dardo del Castillo, se ha referido al tema. Esto es lo que decía. Desde luego que no ha sido ninguna derrota. La derrota ha sido la del Comité Cívico Pro Santa Cruz el pasado día lunes, que convocó a un masivo paro nacional y este no ha rendido fruto alguno. Al día siguiente hemos visto
en todo el territorio nacional, movilizados más de 1 millón de personas defendiendo un símbolo de patrio. La segunda derrota para el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que catalogó un símbolo patrio como un trapo, denigrando a todas las personas que se sienten identificadas y representadas con este símbolo patrio. También esta primera mitad de jornada, el presidente del Estado, Luis Arce, se ha pronunciado a propósito de este proyecto de ley que prácticamente se ha retirado de su tratamiento. La derecha golpista que asesinó a muchos bolivianos, en Sencate, en Sacaba, pretendía llevar adelante medidas de presión con una ley que pretendía justamente más bien ordenar jurídicamente nuestro país con las ganancias ilícitas. Esa derecha golpista disfrazada de comités cívicos, disfrazada de entidades que todos conocemos, pretendía desestabilizar el país poniendo en riesgo nuestro crecimiento económico. Mucha gente hoy está trabajando más que nunca para poder salir de la crisis y eso estaba en riesgo, hermanas y hermanos. Desde el Movimiento al Socialismo han ratificado que esta ley no va más y lamentan que se haya atemorizado a diferentes sectores. Nosotros hemos escuchado al pueblo boliviano, a las diferentes organizaciones por este tema de la desinformación y muchos inclusive se ha generado un miedo. Tras el retiro de la ley de legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea Legislativa, en el MAS ratifican que la ley no va a más, pero denuncian que son los opositores quienes han metido miedo a los diferentes sectores sociales. Que nosotros, escuchando la preocupación y el miedo del pueblo boliviano o de algunas organizaciones del pueblo boliviano, ya el gobierno central ha retirado. Ahora, si a pesar de eso busca otros más, como que tal vez por ahí necesitamos, inclusive en algún momento tal vez dirán que queremos que se abrogue la constitución política del Estado ahora, no sé, pues a dónde más quisieran llegar, pero nosotros somos responsables. Sobre este miedo, esta es la respuesta. En la oposición dicen que se trata de un triunfo de los sectores sociales. Los que han ganado es el pueblo boliviano, el poder de la unidad, esa unidad que se ha gestado entre las bancadas, entre los sectores, entre los cuerpos intermedios de la sociedad civil, comités cívicos, CONADE, ha permitido que el autoritario, en este caso el gobierno, retroceda. Y tras la anulación de este proyecto de ley, la FEJUVE del Alto se ha pronunciado. Esto es lo que decía, escuchemos. Esto es la unidad. Unidad que significa estar unidos entre todos nosotros, entre las diferentes organizaciones sociales, COR, FEJUVE, gremiales, padres de familia. La unidad hoy se demostró. Lamentablemente esta ley ha nacido muerto. Por tanto, todos los pobladores del Alto estamos felices, están felices. Realmente tiene que entender el gobierno, el Alto es como un león dormido. Ojo, que no se olvide eso. Esto es directa responsabilidad de la doctora Ana María Morales, que no ha sabido socializar. La soberbia que tiene, nos quiere imponer lo que tenemos que decir y creo que no es correcto, ¿no? Esta mañana nos hemos puesto, creo que hemos observado varios artículos. Bueno, a todos nuestros compañeros gremiales del país, en los diferentes departamentos, provincias, regiones, y ya tenemos que alzar toda medida de presión, ya no es necesario porque ha sido archivado este proyecto de ley de ganancias ilícitas. Vamos a repasar a continuación extractos de una entrevista concedida a un medio, a una revista internacional por parte del ex vicepresidente Álvaro García Linera. Esto dice de la oposición. Mediante una entrevista a un medio escrito de México, el ex vicepresidente Álvaro García Linera indicó lo siguiente: se trata de cruzarle el camino a sectores empresariales que tienen demasiado poder de veto. No necesariamente estatiza todo, pero si cortas la cadena, los debilitas. Y eso hicimos con la soya, ya nunca más volvió a ser un problema desde el 2009 hasta el 2020. Ese mecanismo que existía con la soya nunca más volvió. Y si molestan un poco más, les suspende las exportaciones, porque como gobierno tienes todo el monopolio. Allí donde el poder de veto es demasiado fuerte, simplemente los quiebras, te metes y construyes una empresa del Estado. A propósito de estas declaraciones que brindó el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera, hay repercusiones de diferentes sectores. Escuchemos algunas. Parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas dan a conocer su punto de vista sobre lo manifestado por el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Es totalmente en contraflecha
de lo que de alguna forma quiere hacer el gobierno nacional cuando elimina el tratamiento de una ley de legitimación de ganancias ilícitas y en contrapartida salen las ex autoridades dando una línea de represión, de persecución, de amedrentamiento. Lo que él quiere decir es que quieren robarle a los bolivianos todo lo que han construido con su esfuerzo, ¿no? Es un sinvergüenza, el primero que debería ser investigado es él. Esa es la opinión de un compañero de partido. En todo caso, tendrá sus razones para hacer estas declaraciones. De igual manera se refirieron sobre el convenio de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Investigaciones Financieras para intercambiar información en diversos casos. En vez de consolidar el mensaje que da el gobierno nacional de retiro y eliminación de esta ley de legitimación en ganancias ilícitas, más bien siembran incertidumbre e inestabilidad en el ciudadano boliviano. Al abrogarse la ley 1386, debería quedar sin efecto, pues ya no existiría normativa para tal convenio, ¿no? La Unidad de Investigaciones Financieras es una institución autónoma, al igual que el Ministerio Público. En todo caso, quienes tendrán que dar explicación por qué firmaron y qué van a hacer ahora con este convenio son ellos. Noticias de Bolivia de hoy.